Buenas tardes a todos. Gracias un día más por acompañarnos, por estar aquí. Tenemos la visita de nuestro amigo Manuel Berrocal. Él es doctor especializado en psiquiatría y nos va a hablar de un tema, pues yo creo que nos viene muy bien a todos nosotros, que es el misterioso poder del pensamiento. Bueno, él ha sido el presidente de la Asociación de Parapsicología, la Asociación Española de Parapsicología. Él se dedica también al tema del dibujo. Es un gran entusiasta de los cómics. De hecho, muchos de los cómics que veis vosotros los ha realizado él. Pero sobre todo le llama mucho la atención pues, las cosas del misterio, como es lógico y natural. Es colaborador de muchos medios de comunicación, como es la Escuela de la Brújula, por ejemplo. Cuarto Milenio también. No, en Cuarto Milenio hace mucho que no voy, pero bueno, no, en Dragón Invisible, por ejemplo, en ese sí, en ese el colegio Invisible también, o sea, bueno, la mayoría de los... Como veréis, pues lleva muchos años dedicado a este tema que le apasiona y que nos hace que los demás nos apasionemos también con él. Así que vamos a recibirle, si os parece, pues con un aplauso. Muy buenas tardes, gracias por venir. Voy a intentar contaros algunas cosillas de las últimas historias que hay a nivel de lo que se va descubriendo poco a poco dentro de lo que es el conocimiento de lo que es la consciencia y el cerebro. Realmente el problema está en que la mayoría de las cosas que hoy en día se están manejando proceden de a partir de 1960 en adelante, es decir, de antes de ayer, con lo cual la mayoría de ellas no han salido directamente a lo que es al público en general. Así que espero que os sea interesante, porque me imagino que muchos de vosotros habréis oído, pues eso, el pensamiento positivo, el valor de la intención, todas estas cosas que muchas veces, pues bueno, se mal utilizan, hay que ser sincero, pues para vender algún curso o alguna historia en un momento determinado. Pero claro, la cuestión está en que todo esto tiene una verdadera base. La intención, sin duda alguna, es básica en el ser humano porque es lo que nos mueve. Nosotros, evidentemente, nos pasamos la vida solucionando situaciones, problemas, enfrentándonos a estados diferentes, cosas que la vida nos va poniendo, pruebas, pero solamente somos capaces de superarlas por esa intención, la intención de hacer algo. Claro, el tema está que hasta qué extremo esa intención afecta directamente a nuestro cerebro, hasta qué extremo llegamos con esa intención. Y cada vez vamos viendo más que esa intención en realidad lo que está haciendo es, de alguna manera, permitirnos totalmente el enfrentarnos al entorno que nos rodea. Pero ¿cómo nos podemos enfrentar? Sin duda alguna, bueno, pues más o menos todos entendemos que si tú tienes un problema, le intentas solucionar. ¿Pero cómo? El gran problema que tenemos normalmente es que la mayoría de las veces los estudios que se están haciendo en la actualidad sobre el valor de la intención están siendo tan revolucionarios que, seamos sinceros, no salen a la luz muchas veces, no porque se intenten ocultar, sino pues sencillamente porque la gente que lo está haciendo, claro, está más dedicados, como quien dice, a que su trabajo salga en medios académicos que pueda salir, pues no sé, en una televisión, porque el problema, me vais a perdonar, pero generalmente tanto televisión como radio suele tener el problema, y no hablemos ya de los podcasts, de que muchas veces los que te entrevistan no saben ni de qué te están preguntando.
Con lo cual el problema es un verdadero problema. Cuando no te dicen eso directamente, no, tú habla de lo que quieras. Y bueno, pues vale. O sea, en otras épocas, pues bueno, los entrevistadores y demás se lo preparaban un poquito. Ahora no, ahora ya directamente ni se preocupan. Pero bueno, independiente de esta historia, vamos a considerar que, claro, que se han empezado a realizar toda una serie de experiencias, y experiencias que, bueno, de gente como Joulen, los colaboradores en la universidad, realizaron un estudio en el cual realizaron un estudio en función del cual veían en un momento determinado las modificaciones a nivel cerebral y los registros que se realizaban en el cerebro. Claro, normalmente nuestro valor de registro normal en estado habitual en el cerebro es de unos 0,3-0,4 milivoltios. Pero cuando tú te centras en algo, cuando tu cerebro, de alguna manera, cuando tú empiezas con esa intención de hacer algo, curiosamente sube hasta 3 voltios. Es decir, que estamos hablando de que existe una modificación, pero que es muy importante a nivel cerebral cuando nosotros realmente queremos hacer algo. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar no solo nuestro cerebro, sino todo nuestro organismo para esa actividad. Entonces tenemos la circunstancia de que, claro, la respuesta más o menos muscular que todos tenemos, la respuesta a eso, todo eso más o menos lo entendemos, pero no entendemos que hay otras experiencias, otras situaciones en las cuales esta respuesta, de momento, no somos capaces de explicarla. Todos conocemos situaciones de esas que nos han contado 20 veces, de, bueno, yo qué sé, el Titanic. Cuando salió el Titanic, 120 personas decidieron que no iban. Estás hablando de, bueno, claro, normalmente siempre que hay un avión, un barco, alguien puede que decida, mira, no voy en el último momento. Suele ocurrir, porque bueno, todos tenemos nuestros miedos y demás y tal, pero claro, estamos hablando de que normalmente se valora, pues eso, a lo mejor, pues, no sé, de cada 3 aviones, una persona. No 120 en el Titanic. Esos 120 se salvaron. ¿Por qué? La mayoría, todos tuvieron una situación en un momento determinado de que se sintieron a disgusto, e incluso algunos, según subieron la escala, lo que era la rampa para entrar, se dieron la vuelta y se fueron. Algo, no sabemos qué, pero les preparó o les dijo que tuvieran cuidado. Claro, nosotros cuando normalmente tenemos la situación de que nos vamos a enfrentar a un peligro, más o menos pues tenemos una respuesta. Se lo llevamos a nivel genético, desde nuestros más antiguos antepasados. Cuando ibas por el medio de la selva y demás, pues llevabas un grado de atención alto por donde podía salir cualquier cosa. Pero claro, el tema está que cuando no hay una posibilidad en un momento determinado de esa afectación, ¿por qué reaccionamos así? ¿Qué es lo que nos ocurre? Porque claro, en la selva es lógico que tengas una respuesta, pero ¿y en la ciudad? ¿Es necesaria esa predisposición? Pues sin duda alguna hay algo todavía que nos queda de aquella época que nos prepara y nos predispone a enfrentarnos a un posible daño que en ese momento no tenemos en cuenta, no sabemos por dónde puede llegar. O sea, yo os puedo contar una anécdota personal, o sea, si conocéis la plaza de Jacinto Benavente, bueno, pues Jacinto Benavente está el teatro este que, bueno, no sé cuál es. Pues, bueno, pues, ¿el Calderón? El Calderón, sí. No, el Apolo está, Apolo está en Tirso de Molina. Bueno, no sé, da igual, ahí hay un teatro grande que hace esquinazo. Bueno, pues ocurrió hace aproximadamente un par de años el hecho, bueno, yo paso por ahí cada 2 por 3 porque yo vivo en la plaza de Tirso de Molina, con lo cual cruzo por allí. Bueno, voy desde cualquier sitio, hay que ser sincero. Y entonces tengo la costumbre de ir en el lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque en la derecha está el cine ideal, que está siempre lleno de gente. Y todos están para entrar. Con lo cual a veces es difícil conseguir atravesar esa zona. Y un día, no os puedo decir por qué,
me fui por ese lado en vez de por el otro. Según estaba pasando por la pequeña plaza esa que medio tienen ahí montada delante del Cine Ideal, pues se cayó un trozo de cornisa del teatro. Trozo de cornisa que, claro, por más o menos como iba, me la hubiera comido, os lo digo, que totalmente. Cayó encima, bueno, la situación fue, cayó encima de un coche, las 2 personas que iban dentro murieron, o sea, estamos hablando de algo, de un problema muy gordo. Pero ¿por qué ese día cambié? Cuando nunca cambio. No lo puedo explicar. Pero está claro que algo hizo que yo tuviera una respuesta en un momento determinado en la cual no era lo habitual que yo hacía. Eso es mucho más frecuente de lo que nos creemos. Nuestra conciencia muchas veces nos prepara ante situaciones de peligro que nosotros no somos conscientes, valga la redundancia. La cuestión es sencilla, tal como no cambiamos a lo mejor simplemente la calle por donde vamos, nunca la tenemos, ese problema, con lo cual nunca podremos decir, es que si hubiera ido por... No lo vives, no lo tienes. Pero claro, eso es una situación bastante frecuente. Nuestro cerebro, de alguna manera, predispone situaciones a partir de pequeñas informaciones que no somos conscientes de ella. El inconsciente es una gran, ¿cómo diría yo?, pregunta. ¿Cómo funciona? Nosotros está claro que tenemos una parte, que es el consciente, con el que más o menos nos relacionamos todo el día y nos movemos en nuestra vida normal, pero hay algo atrás, digo atrás por la costumbre de que siempre se habla así, que es el inconsciente. Y el inconsciente es una situación de información que nosotros vamos reteniendo. Nosotros, al cabo de un segundo, recogemos alrededor de 60.000 informaciones del exterior. Imaginaros si eso fuéramos conscientes de ello. Vamos, nos volvíamos locos. Pero vamos, es que no seríamos capaces de vivir. Entonces, de alguna manera, nuestro cerebro está organizado de forma que recoge esa información, pero no te la hace consciente hasta que tú no la necesites. Si me imagino que la mayoría de aquí sois conductores. Todos sabéis, cuando empecéis a conducir, que os sobran pedales, os sobran marchas y os sobra de todo. ¿Por qué? Porque estáis de forma consciente sobre esa actividad. Cuando lleváis ya unos años, funcionáis por inercia. Funcionáis de forma inconsciente. Es decir, pero eso ¿por qué se crea? Porque es necesario que tu conciencia esté atenta directamente a otras cosas más importantes. No al pedal, sino a si te sale un niño con la pelota. Claro, nuestro cerebro funciona así. Recogemos toda una información, la guardamos y lo tenemos. ¿Cuál es la gran diferencia entre el consciente y el inconsciente? El consciente funciona con la lógica. Eso está claro. El inconsciente funciona por la fantasía. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que todo lo que nosotros recibimos lo incorporamos como si fuera igual que has leído un libro o has tenido un sueño. Esas cosas las vas incorporando en ti porque la fantasía, que no es lógica, es el fundamento principal del funcionamiento de nuestro cerebro, aunque no nos lo creamos. Tú cuando lees un libro, tú estás teniendo una vivencia absoluta con ese personaje que tú estás leyendo. Tú estás creciendo con ese personaje. Es lo que se dice. Si tú no lees, tendrás una vida. Si tú lees, tendrás miles. Porque vivirás todas esas experiencias de todos esos personajes que te van a dar una información. Pero tú las recoges como si fueran reales, no como una fantasía recogida de un libro. No, no, no. Tú las coges como si fueran reales. Con lo cual, muchas veces, el tema está que eso es información que luego tú vas a utilizar en tu vida.
Cuanto más lees, cuanto más rica es tu vida, sentido de cine, de teatro, de lo que queráis, más fácil tendréis la respuesta de los problemas que tengáis en vuestra vida. Todo eso hace que de alguna manera nosotros tengamos una circunstancia que es muy sencilla. Nuestro consciente y nuestro inconsciente están continuamente mezclándose. Y eso hace que nuestra vida muchas veces se creen situaciones que no son lógicas. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis el número de gente que en Madrid que tiene miedo a las serpientes? Es inmenso. ¿Qué posibilidad tiene de que os encontréis una serpiente? Ninguna. Hombre, una vez ha habido un vecino que, bueno, no le defino, que tenía una serpiente en su casa. Nunca he entendido muy bien qué placer puedes tener en una serpiente que no responde emocionalmente a ti. Hombre, un gato sí, un perro sí, incluso un hámster. Son animales que responden emocionalmente a tu cariño y a tu contacto. Una serpiente no. Entonces, pero bueno, para gustos ya sabéis, no hay nada escrito. Pero bueno, pero descontando esa situación muy extrema, bueno, pues ya os digo, estamos hablando de porcentajes de a lo mejor un 8 o un 10% de la población. Es un porcentaje muy alto, aunque no lo parezca. Con lo cual, claro, ¿cómo se produce eso? Pues por problemas del inconsciente. Por un lado tenemos la situación de que, claro, nosotros tenemos, se considera que casi a nivel genético, toda una serie de enseñanzas que vienen desde el principio de la historia de la humanidad. En otras épocas, evidentemente, una serpiente era un animal francamente problemático y había que tomárselo con precaución, por no decir otra cosa peor. Y eso lo seguimos teniendo en nuestra genética. Y eso realmente lo tenemos determinado a nivel de nuestro inconsciente. Nosotros vamos a tener en nuestro inconsciente toda una serie de aprendizajes que vienen desde el momento en que nacemos. E incluso hay quien asegura de antes. Situaciones en el embarazo, en un momento determinado, que puedan ser más o menos problemáticas. Pues no sé, el compañero que mejor se hubiera quedado en su casa, cosas por el estilo. Bueno, pues todos esos maltratos de alguna manera van a influir en el niño y todo eso con el tiempo, posteriormente, va a dar toda una serie de problemas que si acaba en manos de un psicólogo o un psiquiatra es lo mejor que puede ocurrir. Pero lo normal es que nunca dan por base que ellos tengan un problema. Eso queda grabado de alguna manera. Nuestra evolución a lo largo de la infancia considera que hasta el tercer año, los 3 primeros años de vida, se considera que nosotros aprendemos todo. Aprendemos a relacionarnos con el exterior. Aprendemos a relacionarnos con papá y la figura del poder. Aprendemos a relacionarnos con mamá, que normalmente suele ser la figura del cariño. A veces es al revés. Porque bueno, cada uno tiene, es la circunstancia que tenemos todos, ¿no? O sea, no tenemos un patrón, vamos, no somos un ordenador que nos mete en un programa, que quede muy claro. O sea, eso es un juego muy primario para querer explicar algunas cosas. No, todos somos diferentes porque dependemos de esa evolución con papá y mamá, luego posteriormente con los abuelos y el resto de la familia, luego posteriormente con el colegio y los profesores. Todo eso nos va marcando de alguna manera nuestro interés y nuestra situación social. ¿Qué hace todo eso? Que de alguna manera rechazamos por razones sociales muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, que nuestro cerebro pueda tener respuestas que no son lógicas. Es decir, que tú puedas en un momento determinado adivinar que el Titanic se va a hundir. Claro, el gran problema es que tú cuando trabajas con niños y trabajas con adultos a nivel de todo lo que es la percepción extrasensorial, te encuentras principalmente que los niños tienen un nivel de capacidad de tener experiencias que no sea fácil de explicar muchísimo mayor que los adultos.
capacidades de adivinar situaciones, de en un momento determinado, pues no sé, o sea, decir, no, el abuelo está por aquí, no sé qué, y, bueno, pero el niño, que el abuelo está muerto, ya, pero yo le veo todos los días. ¿Y qué dices? Claro, yo os puedo decir experiencias, o sea, de haber recogido en críos, chavales 7, 8 años, como mucho, que resultan de lo más curiosas. O sea, los puedo contar. Durante un tiempo yo estuve trabajando con un grupo que llevábamos, pues bueno, lo que era niños de altas capacidades. Esto que ahora se ha puesto de moda, siempre han existido los niños de altas capacidades, lo que pasa es que, bueno, que ahora tenemos la suerte de poderlos de alguna manera definir y actuar mejor con ellos, que quede claro. Bueno, pues en este grupo jugábamos, porque claro, eran niños de 5, 6 años, entonces lo que tenías que hacer era jugar con ellos. No podías hacer, no les podías venir y como aquí soltarles un rollo. O sea, la situación era completamente distinta. Entonces, con ellos he tenido muchas experiencias curiosas de este tipo. Por ejemplo, os cuento un caso. Era un niño de 6 años y nosotros jugábamos a crear tu superhéroe. ¿Qué es lo que tiene tu superhéroe? No, pues tiene el poder de no sé qué. Y tiene el poder, bueno, pues la cuestión era desarrollar su imaginación y permitirles algo que normalmente no sabemos hacer con los niños, y es dejarles hablar. Porque inmediatamente el niño, cuando empieza a contar sus cosas, cállate, que eso son tonterías. No sabemos el daño que hacemos con eso. Porque claro, a ese niño le estás bloqueando toda su imaginación. Y os recuerdo que Albert Einstein decía que lo único importante que hay es la imaginación. Si no tienes imaginación, lo vas a llevar, iba a decir una burrada, crudo, para moverte en tu vida. Bueno, pues este niño tenía la característica, claro, hizo su dibujo, todos dibujaban su superhéroe y demás. Como dibujara, daba igual, lo importante es que él se proyectara. Y en un momento determinado hace su muñeco y con un halo alrededor. La pregunta, ¿y esto qué es? ¿Y qué es? No, es que tiene ese halo porque con ese halo ayuda a los demás. Vale, qué bien. ¿Y qué hace ese halo? No, dependiendo, es que claro, cada uno tiene un halo y dependiendo de si el halo es blanco o negro o de otro color, pues la persona está enferma o no. Claro, os podéis imaginar el cruce de cables que a mí se me creó cuando eso me lo empieza a contar un niño de 6 años. Y dices, bueno, o sea, llevo 40 años leyendo a nivel de todo lo que es las religiones orientales, el aura, el no sé qué tal, y esto me lo cuenta un niño de 6 años. Claro, el tema estaba en que él veía algo. No os puedo decir el qué, pero lo que sí estaba claro es que lo que él decía tenía sentido, porque hice la pequeña experiencia. Y bueno, y la profesora no sé qué, ¿cómo le ves? No, ella más que nada tiene un problema a nivel de la tripa y no sé qué y tal, porque se le ve como muy oscuro. Vale. Y este no sé qué. Claro, fui, pues os puedo decir, de unas 10 personas. Pude comprobar que todas, donde el chaval había dicho que estaba oscuro, o estaba azulado, tenían problemas en ese nivel. O sea, el crío estaba viendo algo. Claro, yo intenté por todos los medios hablar con los padres, bueno, lo cierto es que acabé hablando con ellos y demás, más que nada, pues para que no le trataran de tonto. Bueno, los padres no les defino, porque evidentemente, claro, todo aquello, ¿para qué vamos a hablar? O sea que estamos hablando de esa situación en que a nivel social nosotros bloqueamos todo aquello que la lógica no nos permite entender. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo mucha parte de nuestras propias capacidades. Un niño de altas capacidades, no sabéis vosotros la maravilla que es tratar con ellos. De verdad. Porque tienen una manera de expresión y una lógica y una manera de actuar que es completamente distinta a la de cualquier otro ser humano. El problema está en que, claro, son diferentes.
Y la sociedad no permite ser diferente. Tú tienes que estar en unos patrones y establecerte. Y todo eso, claro, a nivel cerebral lo pagamos. Pero el cerebro, sin duda alguna, tiene muchas más características. Podemos, de alguna manera, prever qué va a ocurrir. ¿Por qué? No lo sabemos. A lo mejor un mínimo, alguna información nos llega que no nos hemos dado cuenta, o algo, no lo sé, o directamente que somos capaces de adelantarnos en el tiempo. Porque claro, cuando tú haces una experiencia de precognición bien llevada, o sea, no estoy hablando de estos señores que salen en las revistas a principio de año diciendo y vamos a tener una guerra, y vamos a tener que Trump se va a morir, y vamos a tener... Vamos a ver, eso es todos los años lo mismo. Y en los años 90, yo durante 5 años tuve el humor negro de ir apuntando todas las que hacían. No acertaron ni una. Os puedo decir que no acertaron ni una. Y os digo, pues bueno, los que en aquella época, el Rappel y toda esta gente que eran, pues bueno, se supone lo más maravilloso que existía. Pues su situación era esa. Claro, ¿cómo en un momento determinado podemos intentar explicar que alguien se adelante al tiempo? Porque una de las cosas que se ha visto y comprobado, ya os digo que son cosas que están ya comprobadas. Tenemos el inconveniente de que no sabemos muy bien todavía cómo funciona. Todo es cuestión de tiempo. Os recuerdo que la mayoría del funcionamiento cerebral es de los años 60 para acá. La mayoría de las enfermedades psiquiátricas que hoy en día, seamos sinceros, son controladas perfectamente. Muchas veces el problema es que el propio paciente se encuentra bien y abandona el tratamiento o lo que esté haciendo. Ese es el gran problema. Pero hoy en día se controlan, puedo decir, el 99% sin ningún problema. Pues la situación está que cuando tú realizas esta situación de la intención, se ha visto la existencia de liberación de fotones por el cerebro. Estamos hablando de, hay una modificación del campo electromagnético y una liberación de elementos que van a actuar sobre el exterior. Elementos que sin duda alguna van a tener la característica de que no solamente pueden actuar sobre otras personas, sino en total sobre tu entorno. Claro, cuando tú haces ciertos estudios, sobre todo con personas dotadas que aseguran que pueden curar, tú te encuentras situaciones que no puedes explicar fácilmente. ¿Por qué? Porque encuentras que existe una respuesta biológica medible en el paciente. Es decir, si tú en un momento determinado estás con un sanador, vamos a llamarle así, que actúa por la imposición de manos, llámale Reiki, llámale como quieras. A fin de cuentas, todo es la misma técnica con nombres distintos y que a lo largo de la historia hemos ido cambiando, bueno, pues por razones más económicas, que quede claro, que de otro tipo. Cada 15 días te sale un señor que tiene su técnica maravillosa y que no sé qué, y que te da cursos y que no sé cuántos, y todo eso te lo arregla, ¿me entiendes?, directamente con una técnica tan antigua como la imposición de manos. No cambia nada. Pues tenemos la característica de que esa imposición de manos se ha visto que actúa sobre el exterior claramente. Por ejemplo, cuando la imposición de manos puede facilitar en un momento determinado el crecimiento de las plantas. Ahí no podemos hablar de que haya sugestión. A no ser que aceptemos que, bueno, que cada vez más va a haber que aceptarlo, que hay un cierto grado de inteligencia en las plantas. Pero la realidad es que cada vez tú haces esa actividad y en un momento determinado tienes respuesta. Pero no hace falta la imposición de manos, simplemente con la intención. Fueron muy curiosos una serie de experimentos que se hicieron en los años 70 del siglo pasado sobre plantas que se reutilizaba un registro electroencefalográfico de ellas en un momento determinado pegada a un receptor que recogía las modificaciones existentes. Vamos, una especie de, como diría yo, de detector de mentiras, para que nos entendamos, un aparato de esto. Enganchaban a eso, enganchaban a las plantas y tenían la circunstancia de que la persona, el que estaba llevando la experiencia,
se centraba pues, con unas plantas en sentido positivo, en el sentido de qué bonitas sois, qué bien vais, que crecéis mucho, no sé qué, y en otras sois una mierda, es que ni crecéis, no sé qué. No sé. Curiosamente, la respuesta era dependiendo de la intención de la persona. Las plantas crecían de una manera bastante desarrollada cuando actuaba de forma positiva y, de alguna manera, la mayoría de ellas acababan muriendo del negacionista. ¿Cómo actuaba? No lo sabemos. Pero sin duda alguna había una comunicación. ¿Hasta qué extremo esos fotones que estamos diciendo eran capaces de influir en las plantas? Pero claro, también hicieron experiencias con seres humanos. Por ejemplo, hicieron una experiencia en la Universidad de California en la cual, en un momento determinado, recogieron toda una serie de personas que tenían SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Claro, su porvenir era, pues bueno, en aquella época, que en unos 5 o 6 años morían todos. Porque, seamos sinceros, los tratamientos que hoy en día utilizamos son de hace 4 días, pero de hace 4 días. Con lo cual, claro, el control que había era imposible de salvar a aquella gente. Y se hizo la experiencia. Y se hizo la experiencia con 2 personas. El enfermo y alguien que de alguna manera estuviera cerca de él y que demostrara un cierto cariño hacia él. La pareja, la madre, un hermano o un amigo, muchas veces, porque claro, todo esto depende directamente del sentimiento de la persona, no de otra razón. Se hizo la experiencia y lo típico que se hace en ciencia, la mitad con control, no se les hizo nada, y la mitad con la experiencia en sí, a ver qué pasaba. La mayoría llegaron, cuando pasaron 10 años, todos los de control habían muerto. A los 20 años empezaron a morir algunos de los que le habían hecho la experiencia. ¿Qué es lo que había pasado? Pero es que esa experiencia se ve, por ejemplo, en casos, en un momento determinado, de embarazadas. El parto es más fácil si hay una buena relación entre la pareja o con otra persona, porque curiosamente cuando se han hecho algunos estudios y demás en los cuales lo que se ha querido ver es la respuesta del niño dentro a nivel de movimiento y demás y tal, muchas veces, curiosamente, tiene más dependencia del cuñado que del marido. No quiero sacar conclusiones, pero es la realidad. O sea, tú haces el estudio y es lo que te encuentras. Sin duda alguna se crea una situación, pues de cariño, si te llevas bien con el cuñado y no tiene toda la carga emocional que tiene el padre. Aunque tenga una carga en ese sentido, pero no llega a ese extremo. Entonces, sin duda alguna, claro, esto hace que nos entendamos que realmente nosotros influimos a los demás por nuestras emociones. No es una cuestión de decir, oye, es que quiero que... No. Tenemos que darle una base, y esa base es la emoción. Es la imaginación esa que nos viene del inconsciente. Estudios realizados de enfermos, de enfermedades de todo tipo, diabetes, problemas reumáticos y demás, en los cuales se ha jugado con la pareja, siempre ha habido una mejor vida en aquellas parejas que se llevaban bien. De alguna manera, uno y otro se alimentan a sí mismos. Mientras que cuando hay mal rollo, pues os podéis imaginar, la situación se convierte más en un martirio que en otra cosa. Claro, esto lleva a conclusiones a veces que lo que dicen, no, es que cuando a ti te echan una maldición, no, cuidadito, no estamos hablando de esas cosas. Las maldiciones no tienen base ninguna, que quede claro. Se ha demostrado por activa y por pasiva que la única cosa que tiene razón en esta situación es que a ti te digan que te han echado la maldición.
¿Por qué? Porque entonces lo que actúa es tu sugestión. Claro, es que la sugestión no la damos valor. Es otro de esos elementos de nuestro cerebro que le permite controlar absolutamente todo nuestro organismo sin plantearnos claramente cómo actúa. Pero la realidad, bueno, todos lo sabéis, cuando un fármaco se quiere aceptar hay que enfrentarle al efecto placebo. El efecto placebo es sugestión pura y dura. ¿Por qué? Hombre, pues estamos hablando de una cuestión económica. La seguridad social no te puede dar un fármaco que no se sabe ni cómo actúa y qué resultado va a tener contigo. Porque claro, la sugestión tiene el inconveniente de que no actúa diciendo, no, es que sabes que va a actuar en el 60% de los casos. No, es mucho más variable. Depende de tu propia persona, de tu manera de enfrentarte a esa enfermedad, de tu emoción en la enfermedad. La sugestión, el efecto placebo, sin duda alguna, tiene una actuación directamente de liberación de toda una serie de hormonas a nivel interno que equilibran nuestro propio organismo. Serotonina, dopamina, todas estas que tantas veces hablamos, es que nosotros somos una bomba de hormonas. Y no digo las señoras cuando tienen su etapa. De verdad, me da miedo. Pero bueno, la realidad es esa. O sea, nosotros dependemos directamente de todos los neurotransmisores, de nuestra liberación hormonal. Todo eso está controlado con nuestro cerebro. Cuando dicen eso de que el 5% del cerebro es el que funciona, bueno, en los políticos sí, en el resto, seamos sinceros que no. O sea, a nosotros, al resto, nos funciona todo. ¿Por qué? Porque hay que controlar la respiración, el tubo digestivo, la liberación hormonal, los movimientos que estás haciendo, todo. Claro, es que hay mucha información que controlar, con lo cual necesitamos directamente ese control desde el cerebro. Entonces, claro, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es que en un momento determinado, pues claro, solo se utiliza, no. El 5% es la parte consciente. Bueno, más bien es el 10%, la parte consciente. Pero esa parte consciente se ha demostrado que depende de lo que tú estés haciendo, se va a extender más por el cerebro. Por ejemplo, si tú tienes un cuadro místico, quien funciona principalmente es tu lóbulo parietal derecho. Si tú tienes una experiencia cercana a la muerte, quien funciona es tu lóbulo parietal derecho. Es decir, el lóbulo parietal derecho está relacionado con todas esas actividades que nosotros llamamos del misterio. ¿Por qué? Funciona así. La cuestión está en que es muy sencillo. Si tú estimulas eléctricamente, que se ha hecho, el lóbulo parietal derecho, tienes una respuesta y tú tienes una serie de vivencias, pero no son iguales a las vivencias que te crea en tu situación normal. Es decir, si tú tienes una sensación de salida del cuerpo, la persona que te lo cuenta, te cuenta que él vive completamente su situación, se ve a sí mismo como es fuera del cuerpo. Es decir, él tiene su imagen consciente de cómo es. Pero si tú estimulas eléctricamente el lóbulo parietal, tiene la característica de que sí, tiene la misma vivencia, de que sales del cuerpo, pero no mantienes tu forma corporal. A lo mejor sales y te sientes como con una mano grande, con el brazo corto, o sea, no te ves bien, te ves raro. Eso hace que, sin duda alguna, que claro, que nosotros, nuestra consciencia es algo que empieza a plantear el hecho de hasta qué extremo depende del cerebro. Cuando tú actúas sobre la masa, ese medio kilo que tenemos dentro de la cabeza, y te da una serie de respuestas que, seamos sinceros, muchas veces no tienen sentido, pero tienen su contrapartida cuando tú lo haces de forma voluntaria. Pues claro, el viaje astral, la experiencia de fuera del cuerpo, todo esto, llamémoslo como queramos, es algo
que llevamos hablando de ellos desde que el mundo es mundo. Recordemos las antiguas Grecia, Roma, sitios que había especialmente para dedicarse a hacer eso. Había templos para eso. Con lo cual estamos hablando de algo que no es de ahora. Ahora es la venta del producto. Que quede claro. Hemos tenido una etapa muy mala, yo creo, pero a la vez muy buena, que fue la época directamente cuando empezó toda la famosa época esta de la época de Acuario, los hippies y toda esta gente, que son los que realmente sacan todo este mundo a la palestra. Porque claro, cuando ellos empiezan a hacer todo tipo de experiencias en un momento determinado con drogas psicodélicas, no, la droga psicodélica se lleva utilizando en la humanidad desde que el hombre es hombre. Hay referencias a nivel de neandertales que se están encontrando pues hojas en las tumbas de plantas, pues eso, que son psicotrópicas. Luego estamos hablando de que siempre han estado con nosotros. Todas las religiones tienen una base muy alta en ellas, todas. Más o menos simbólica en algunas, pero claro, nosotros vamos a la Eucaristía, pero es que la Eucaristía en su día se preparaba de una manera muy diferente. Hoy en día no. A lo mejor estaría bien recuperarlo. Y era consistir, claro, tú hacías el pan, que normalmente era de centeno, y tú lo dejabas al aire libre, con lo cual, ¿qué ocurría? Se infectaba de un producto que es el cornezuelo del centeno. El cornezuelo del centeno, claro, es uno de los principales elementos para tener todo tipo de visiones. Entonces, claro, tú vivías la visión de que veías a Dios, claro que le veías. Pero claro, entender que el cornezuelo del centeno es el que da la base para el LSD. Así lo entenderéis mejor. Pero claro, también da para muchos productos de hipertensión, también da para muchos productos a nivel psicótico, también, o sea, el cornezuelo del centeno es una maravilla de la naturaleza que yo creo que todavía no hemos sido capaces de sacar todo el valor que tiene. Porque claro, empezó originariamente con el LSD, la gente buscó en la raíz, y te encuentras que es eso, que en su momento Sandoz pues acabó haciendo verdaderas plantaciones de centeno que contaminaba con el suelo, porque claro, como fuente para en un momento determinado después sacar todo tipo de productos, era increíble. Y nosotros muchos, vamos, cualquiera de vosotros que sea hipertenso, casi seguro que está tomando cornezuelo de centeno. Son cosas. Bueno, pues esa situación de liberación a nivel mental y de soltar toda nuestra fantasía, sin duda alguna, para muchos antropólogos y algunos biólogos, es la base de que nosotros no seamos monos. Nuestro cerebro, en su momento, cambia y se modifica por esas actividades. Y se modifica de manera que aumenta su número de neuronas, aumenta su número de conexiones, porque la imaginación que nos crean las drogas hace en un momento determinado que seamos capaces de evolucionar con respecto a los otros simios. Es una propuesta tal vez un poquito adelantada, vamos a ser sinceros, pero hay una base real. Hay una base real porque, claro, hoy en día no se hacen experiencias sí se hacen experiencias con LSD, lo que pasa es que no se sabe, pero bueno, no, se siguen haciendo experiencias porque es lo que os digo, el cornezuelo tiene una posibilidad de dar todavía muchas respuestas que no conocemos. Pero tenemos sistemas para modificar nuestro cerebro. La meditación. Se vende, yo lo sé, se vende muy fácilmente. No, la meditación es buenísima, no sé qué, tal y cual. Pues sí, resulta que es buenísima. Una de las cosas que yo obligaría es que los niños en el colegio aprendieran a meditar. Se evitarían muchas enfermedades. Porque claro, a fin de cuentas, la hipertensión, los problemas cardíacos,
toda esta situación depende directamente de nuestro estrés. Con lo cual, si tú eres capaz de controlar tu estrés, que tu cerebro lo puede hacer de una manera muy fácil, todo eso sería más fácil de controlar. Yo os puedo... Bueno, cuando yo hice medicina, o sea, en aquella época primero se hacía la tesina y luego la tesis doctoral, ¿no? La tesina era el primer paso. Ahora son por cursos, te van dando puntos. Cuando tienes suficientes puntos ya puedes hacer la tesis. Bueno, es otro sistema. Yo empecé con la sección de nutrición de un hospital en el que yo estaba, a hacer para controlar directamente el consumo de insulina en diabéticos con técnicas de relajación. Técnicas de relajación, meditación, pero o sea, dirigida. Yo llevaba a la persona a ese estado de relajación que normalmente te crea la meditación. Bueno, me tiré el estudio. Cogí 10 personas, seamos sinceros, no era muy grande, porque buscaba directamente hacer una especie de preestudio. Si aquello respondía, ya veríamos cómo lo montábamos. Y todas eran personas de una edad, la mayoría 70, 80 años, todas con problema diabético pero grave, llevaban muchos años con ello, con tratamiento a nivel de insulina como base principalmente. Tenían sus pastillas y demás, pero bueno, eso era más secundario. Hicimos la experiencia durante, fueron 10 meses. En 10 meses, de los 10, solo una mantenía la insulina. ¿Qué hacíamos? Relajación y visualización creativa. Es decir, ellos se veían por dentro y veían cómo el páncreas se regeneraba. O sea, todo un rollo más o menos de fantasía, seamos sinceros, porque era, claro, todo era imaginación dentro de su cabeza de lo que estaba pasando. Bueno, pues ya os digo, 9 abandonaron la insulina y con su pastillita de por la mañana se mantenían perfectamente. Claro, es que lo que se ha visto es que cuando tú haces meditación, tu cerebro se modifica. No es una cosa de decir, bueno, es que joder, me encuentro fenomenal, sí, evidentemente. Hacer la meditación, te quedas relajadito y vas, pero como la seda. Se ha visto perfectamente que existe un aumento a nivel cerebral, no solo de neuronas, sino de las respuestas de estas neuronas. Estamos hablando de que tú puedes meditar directamente metido en un TAC. Y tú estás midiendo las modificaciones electromagnéticas existentes en tu cerebro. O sea, no estamos diciendo de que, bueno, es que han decidido y han pensado. No, no, no. Son registros hechos a nivel de físico. Y se ha visto cómo aumenta el grosor, por ejemplo, de la corteza prefrontal, de cómo los laterales, o sea, la corteza parietal aumenta, cómo normalmente en esa situación quien se estimula es la corteza occipital, que es el de la visión. Es decir, que tú lo que estás haciendo en meditación es ver realmente lo que tú estás meditando. Con lo cual, claro, estamos hablando de que todo eso hace que tu cerebro, por medio de la meditación, ya no es solo la situación de que te encuentres a gusto, de que de alguna manera disminuyas el estrés que tienes, de que a la hora de respuesta ante una situación incómoda sueles tomártelo con muchísima más tranquilidad que el resto de la población. Es más difícil que tú acabes chillando y perdiendo los nervios. Pero hay una modificación que en gente que lleva muchos años meditando, los típicos lamas, budistas y demás y tal, pues claro, se han visto alteraciones que no son comprensibles. Porque claro, nuestro cerebro de alguna manera tiene la característica de que va a ir reaccionando ante las situaciones que tenemos. Pero claro, cuando tú empiezas a realizar una serie de actividades concretas, eso influye en tu cerebro de una manera concreta. Cuando tú haces en un momento determinado registros a nivel electroencefalográfico, tú tienes una serie de ondas que
que son las más fáciles de registrar. Alfa, beta, gamma, delta, habréis oído hablar de ellas 2000 veces, porque siempre estamos con el mismo tema. Claro, el tema está en que cuando tú haces una meditación, tú tienes, dependiendo del tiempo que llevas haciéndolo, claro, esto no es una cosa que aprendas en un cursillo de fin de semana, ¿eh? O sea, lo siento. Sería maravilloso, pero me temo que nos cuesta un poquito más de trabajo. Inmediatamente, cuando entras en ese estado de relajación, tú entras en el estado alfa. El estado alfa, ¿qué quiere decir? Que tu conciencia, de alguna manera, está dormida. Con lo cual, en ese estado alfa, es muy fácil que el inconsciente dé la cara. Y salgan muchas cosas que tú no te esperas. Pues, por ejemplo, las predicciones, como decimos. Cuando tú te duermes, normalmente estás en un estado entre alfa y beta, vas dependiendo en función del estado en el que estás. El estado beta es un poco más profundo, es algo que consigues en un momento determinado, pues, digámoslo así, por ejemplo, en la hipnosis. La hipnosis no deja de ser nada más que un estado de relajación dirigido por otra persona, que normalmente lo que significa es que, bueno, te facilita entrar en ese estado de una forma más cómoda que intentándolo tú. No es otra cosa. No os creáis nada de las películas de la hipnosis. O sea, no vais a hacer nada que no queráis hacer. O sea, que si vais al vecino y le matáis, es que es lo que queríais hacer. Vuestra razón tendríais. O sea, no es que os lo hayan mandado. Lo siento. Sería mucho más fácil para muchas cosas. Pero bueno, la realidad es que cuando tú, en un momento determinado, entras en ese estado beta, pues empiezas a tener, sobre todo, una serie de respuestas a nivel fisiológico. Los músculos se relajan, en un momento determinado, por ejemplo, si las articulaciones, tú tienes problemas en las articulaciones, esa relajación de los músculos hace que de alguna manera se relajen los ligamentos y eso facilita que los dolores que tú puedes tener a nivel articular se calmen bastante. O sea, tú vas a tener toda una serie de respuestas de tipo fisiológico en ello. Pero claro, aquí lo importante es llegar al gamma. Eso es lo que te cuesta. Gamma es un ritmo muy alto. Y en ese ritmo, que normalmente solamente se consigue por un estado alterado de conciencia, no me gusta decir alterado porque realmente son estados propios de nosotros. No es que estéis haciendo algo que sea diferente, malo, no. Es que el problema está en que nuestro cerebro, normalmente funciona en la consciencia de vigilia. Pero claro, tenemos otras posibilidades. El sueño, en realidad, es un estado diferente de conciencia. Porque nuestra conciencia no está absolutamente al 100%. Con lo cual, cuando tú llegas a ese estado, que se llega generalmente por medio de técnicas de meditación y cosas por el estilo, me da igual que hablemos de meditación, de mindfulness, o sea, todo es lo mismo, que os quede claro. La técnica es la misma, cada una con un nombre para poderla vender. Y cada cierto tiempo sale una nueva, o sea que... Y medirla y veréis que en realidad es lo mismo, o sea, no es nada más que una técnica de relajación más o menos llevada. Pues bueno, en un momento determinado, nosotros tenemos esa circunstancia de que cuando llegamos a ese estado, es cuando se ve que se empiezan a disparar toda una serie de respuestas que en un momento determinado no entendemos. Respuestas medibles, cuidado, porque en un momento determinado, claro, estamos viendo las modificaciones a nivel cerebral que se producen, la existencia en un momento determinado en el organismo a nivel hormonal y a nivel de neurotransmisores que se producen. Es decir, nuestro cuerpo reacciona todo completamente ante esa situación. Y eso hace, de alguna manera, que tengamos una situación especial que, claro, ¿qué se llama? Un estado místico. Cuando nosotros tenemos un estado místico, no me meto en cuestión religiosa. Yo es que tengo el inconveniente de que creo que las religiones se han apoderado de todas estas cosas para justificar su supuesta realidad. Es decir, una religión, la que sea, no voy a dar nombres porque me da igual una que otra, cogen en un momento determinado el estado místico como un estado especial de sus santos.
¿Sabéis que podéis entrar en un estado místico sin ser santos? Hay muchos registros en los cuales gente han entrado en ese estado de golpe y porrazo sin saber muy bien cómo. Pero típico ejecutivo agresivo de estos en plan Nueva York, en la gran empresa que está hasta arriba directamente de adrenalina, porque tiene un estado de estrés increíble, sale al balcón y descubre qué bonita la naturaleza. Se siente identificado con ella, le parece maravillosa. Al día siguiente ya no va a trabajar. Es una pérdida de tiempo. Se busca su sitio en medio del campo, se va con sus 4 vacas, sus 6 gallinas y que le den por saco al mundo. Y claro, esa persona te empieza a contar lo que él siente, y es que es el mismo mensaje que tienes cuando tomas el LSD y cuando tomas directamente los monjes tibetanos. Es el mismo mensaje. Porque claro, lo importante no es la vivencia, porque claro, tú lo puedes conseguir con el LSD. Lo importante es cómo tú lo vives y lo que tú cuentas. No podemos hablar de Santa Teresa de Jesús y decir, no, es que era la gran santa, no sé qué. Me temo que es que la pobre era epiléptica. Claro, le daban sus crisis, tenía sus situaciones raras y en un momento determinado, pues bueno, era cuidada por las monjas que tenía alrededor. ¿Cuál es su valor? Que entrara en esos éxtasis que están perfectamente definidos hoy como una etapa previa directamente a la crisis epiléptica, o lo que contó. Sin duda alguna, su mensaje es lo importante, no es la crisis en sí. Es lo mismo que ocurre, pues bueno, en la mediunidad. ¿Qué es importante? Que la persona entre en ese trance en un momento determinado o el mensaje que da. El mensaje. Entrar en trance es muy fácil. Puedes entrar por drogas, por relajación, por lo que te dé la gana. Lo importante es el mensaje que esa persona dé. Me da igual el que sea, pero lo importante por encima de todo es eso. O sea, que estamos hablando de que nuestro cerebro, en realidad, casi justifica toda nuestra vida. Pero hay veces en que no tiene sentido. Todas esas cosas que se salen de la lógica se la debemos a ese inconsciente que conocemos algo, pero muy poquito. Pensar que, por ejemplo, una de las frases que siempre se dice es que el consciente sería como una casa de una planta y el inconsciente es como un sótano de 12 plantas. Con lo cual tenemos la circunstancia de que hay toda una información que todo el día la estamos utilizando y no sabemos muy bien por qué y cómo. Pero eso lo tenemos todos. O sea, no penséis que hay personas especiales y que yo tengo poderes de no sé qué. No, eso no existe. Existe el entrenamiento. Claro, una persona que está jugando con estas cosas, por ejemplo, a la mediunidad, todo el tiempo, facilita el tener esa respuesta. Una persona que no lo hace y el primer día llega y hay que tener un poquito de duda. ¿Por qué? Porque claro, ahora estamos acostumbrados a viaje astral en un fin de semana. Vamos a ver, los señores del Tíbet hacen los viajes astrales después de años de entrenamiento. 20, 30, 40 años. No un fin de semana. Cuando alguien te viene y te dice, no, yo es que he salido y he visto no sé qué tal, lo que ha tenido ha sido un sueño. Es lo normal. Porque tú, realmente, si tú has hecho viajes astrales, notas que es diferente. Tú notas cuando es un viaje astral y cuando es un sueño. Lo notas. Por la sencilla razón de que tienes una vivencia completamente diferente. El sueño te lleva. Tú vas teniendo una serie de experiencias en el sueño, pero en el sueño tú vas teniendo cosas que se te van poniendo por medio y tú las vas sintiendo o viviendo. En el viaje astral no se te mete nada por menos. Eres tú el que controla completamente el fenómeno. Y tú vas a hacer lo que tú quieres. Hay una técnica que, reconozco
que la he probado bastante, que es la técnica del Seismic. El Seismic es una técnica que empieza en los años 70 en Estados Unidos. Hoy en día tenemos el Instituto Monroe, que es el que supuestamente lleva esta técnica y la lleva bastante bien, hay que ser sinceros. Bueno, esta técnica consiste en lo siguiente. Tú juegas con tu cerebro. Es decir, tú te pones un ruido blanco con una frecuencia concreta en el oído, una 8 hercios, por ejemplo, y en el izquierdo 4 hercios. ¿Esto qué hace? Como tú tienes realmente las terminaciones nerviosas del oído van directas a cada una a un lateral, a un lóbulo lateral, lo que tú recibes por el derecho no es lo mismo que lo que recibes por el izquierdo. Esta diferencia hace que tu cerebro resuene de alguna manera con una frecuencia media, vamos a llamarlo así. Y eso facilita que tú entres en ese estado diferente de conciencia. Bueno, pues en su momento esto se utilizó en el gobierno de los Estados Unidos, a nivel del ejército, localización de bases rusas, submarinos rusos en medio del mar. Es decir, era un medio de localización de cosas evidentes. No era el decir, bueno, yo siento no sé qué. No. O sea, tal submarino está a 30 grados norte, 40 grados no sé qué. Y ahí estaba. Claro, durante años esta técnica se utilizó, era un pequeño comando, el comando Stargate, que no tiene nada que ver con la película, pero ellos directamente tenían la característica que os digo, eran capaces de localizar lo que de alguna manera les preguntaban. Claro, eso con el tiempo ha ido degenerando. Hoy en día, se utiliza para las cosas más insospechadas, pero y hay mucho fraude en el tema, que quede ya claro. Pero de alguna manera el Instituto Monroe lleva desde esos años, desde los años 60, realizando estas historias y haciendo todo tipo de investigaciones a nivel universitario para ver la base de esto. Claro, Ingo Swann, que fue uno de los primeros visionarios remotos, porque esto se llama visión remota, no se llama de otra manera, fue uno de los primeros, hicieron muchos estudios con él, a nivel de registro electroencefalográfico y demás y tal. Y lo que se vio directamente era eso, cómo en el momento en que él entraba en la visión, su ritmo cerebral se disparaba y principalmente a nivel visual. Es decir, él estaba viendo lo que estaba buscando. No es que se lo imaginara, es que lo estaba viendo. Pero lo estaba viendo a distancia. Porque claro, yo estoy diciendo que este señor a lo mejor estaba en una base en Estados Unidos haciendo su numerito y estaba intentando localizar un aparato o lo que fuera en medio de Rusia. ¿Cómo explicamos esto? Claro, el gran problema fue, esto funcionó durante un montón de años, funcionó muy bien, pero hubo un señor llamado Ronald Reagan que empezó a caracterizarse por ser uno de los primeros presidentes nefastos de Estados Unidos. Entonces hubo un problema de un avión que se estrelló y no se sabía dónde. Un avión americano con toda una tecnología en un momento determinado que era, revolucionaria y demás y todo esto. Y en una de las ruedas de prensa, el señor Reagan aparece con una carpeta en la que ponía Top Secret y ponía, eso, directamente. Grupo de investigación, no sé qué tal y cual, en inglés. Claro, el periodista de turno se quedó con la copla y empezó a investigar. Y claro, acabó encontrando lo que iba buscando. A eso se le dio fama y a los 15 días todo lo que se había hecho se estropeó. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo hacía visión remota. Ya no se hacía visión remota
en la Marina y en el Ejército, sino las echadoras de carta hacían visión remota. Con lo cual, una técnica que funciona y funciona muy bien, os lo puedo decir, porque vamos a ver, llevo varios años con ella, o sea que no es una cosa de que, bueno, me han dicho, me han contado, no, o sea, están bastantes cursos ya de ella y demás y tal, y bueno, a su manera la aplico a diario. Pues esto te permite tener un control y un conocimiento de una serie de cosas que están fuera de ti. Y estamos hablando de una técnica de aprendizaje, cuidado. Bueno, yo soy como la madera. Mis capacidades extrasensoriales, vamos, no me iba a ganar la vida con ellas. Pero aquí tienes resultados. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una técnica que está orientada a potenciar algo que nosotros tenemos. O sea, no es que te dé un poder maravilloso, es que directamente lo que te está haciendo es potenciar algo que nosotros tenemos y algo que por desgracia tenemos bloqueado desde nuestra infancia. La realidad es que cada vez más los estudios que se están realizando vemos cómo hay respuestas, pues eso, a nivel de nuestra influencia del entorno en todos los aspectos. Somos capaces de influir en las personas que tenemos alrededor, a los animales, a las plantas, a los edificios. Somos capaces de saltar, de alguna manera, el tiempo y el espacio para recibir información que no sabemos cómo la recogemos, pero ahí está. Somos capaces de tener esa comunicación con otras personas en un momento determinado, eso que llamamos telepatía, y que cada vez está más claro. Porque ya no es el hecho de decir, no, es que yo en un momento determinado he pensado lo mismo que tú. No, es que se han hecho registros electroencefalográficos y resulta que hay superposición de las ondas. Es decir, lo que una persona tiene de respuesta a nivel cerebral es la misma que tiene el de enfrente. Y cuando tú las superpones, coinciden. ¿Es una casualidad? Lo siento, no me lo creo. Estamos hablando de eso, de que de alguna manera nosotros tenemos toda una serie de capacidades en nuestro cerebro que cada vez vamos entendiendo. Antes hablábamos de telepatía, ahora hablamos de intuición, me da igual. Le cambiamos el nombre muchas veces y en medicina, sobre todo, cambiamos el nombre para evitar que se confunda con ese elemento negativo que ya se ha creado. O sea, por ejemplo, la sífilis, pues a nivel médico nadie habla de sífilis, habla de lues. ¿Por qué? Porque la sífilis tiene una connotación social y demás muy negativa. Entonces, pues seamos sinceros, no le puedes poner un cartelito a un señor diciéndole, no, es que tú eres... Porque claro, cuando hablamos de esto, pues mira, las circunstancias han podido ser muchas, pero inmediatamente se piensa en lo peor. ¿Cómo la habrá cogido? Pues mira, a veces hay mala suerte. Pero ese es el tema. Entonces hoy en día cada vez más vamos teniendo nombres que vamos modificando para que en un momento determinado podamos seguir estudiando estas cosas. La intuición es una cosa que, bueno, que siempre se ha asociado al ser humano y siempre se ha asociado principalmente a la mujer. ¿Por qué? Porque evidentemente la distribución cerebral vuestra es distinta que la nuestra. Nosotros somos más localizados. Cuando intentamos en un momento determinado, bueno, es el chiste ese que se cuenta de que en un momento determinado, pues cuando el hombre piensa, el hombre en su cerebro es como si tuviera cajoncitos. En cada cajoncito metemos una cosa. La familia, el coche, el trabajo, el no sé. Claro, si yo voy a pensar algo del trabajo, abro el cajoncito del trabajo, pero no abro nada más. Con lo cual, no hay posibilidades de una asociación de conceptos. Esto tiene su sentido, porque en su época, cuando éramos cazadores, en un momento determinado, claro, nosotros nos teníamos que centrar en la presa. El resto no nos importaba. Eso ha hecho una selección a nivel cerebral que hace que nosotros, pues eso, si vas a hacer algo, vas a por ello. Entre medias, lo que haya, pues bueno,
seamos sinceros, la sociedad va cambiando bastante y cada vez tenemos menos cajoncitos. Pero bueno, que quede claro. Pero la realidad es esa. Somos más directivos hacia esa función que en un momento determinado queremos hacer. La mujer, por circunstancias, por lo mismo, estamos hablando de que en su momento, pues claro, era recojo esta planta, recojo esto que cuelga aquí, pillo ese animalito, el niño que se me escapa. Es decir, que tenía una capacidad de recoger información muchísimo mayor. Entonces era capaz de controlar con más facilidad su entorno. Es lo que se dice. Las mujeres, ¿cuál es el problema? Que tienen un montón de cables todos cruzados. Con lo cual, claro, son capaces de estar pensando en 3, 4, 5 cosas a la vez. Seamos sinceros, eso no lo superáis completamente en la sociedad que vivimos ahora mismo. En su día, claro, cada cosa tenía su sentido. Hoy seguimos siendo casi un poquito primates, en el buen sentido de la palabra. Y tenemos muchísimas cosas de aquellas épocas. Entonces, claro, en un momento determinado, ¿eso qué hace? Que la mujer recoja muchísima más información del alrededor que nosotros. Con lo cual es eso que se decía, es que entendían antes las cosas, tenían mejor intuición, ante un problema saben responder con más facilidad. ¿Por qué? Porque claro, es que tienen una capacidad de respuesta mejor organizada. Somos estupendos. Eso dalo por base, vamos, o sea. Mira, como decía aquella frase, Dios creó al hombre y el diablo se cabreó. Porque cómo no le había pedido permiso, haberle dicho algo. Dijo, bueno, haz tú lo que quieras. Y llegó y creó a la mujer. Por eso sois perfectas. Porque superó todos los errores que Dios había cometido. Bueno, chistes aparte. La realidad es esa. En un momento determinado tú tienes la circunstancia de que, claro, toda esa información que tú vas recogiendo es una base para una respuesta. Claro, siempre se ha dicho, la intuición es de la mujer. No, la intuición es de la mujer porque socialmente era aceptada. Un señor con intuición te colocaban cualquier apelativo en cuanto te descuidaban. No ya de raro, sino de cualquier otra cosa. Sin embargo, la mujer siempre se le ha aceptado esa situación. Con lo cual, estamos hablando que lo que antes llamábamos precognición, telepatía, ahora la llamamos intuición. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa característica un poco negativa, por decirlo de alguna manera, que significa estos términos de telepatía y demás. ¿Por qué? Porque ha sido cogido por la sociedad y está muy mal utilizado. Entendamos, el gran problema es la existencia de una cantidad inmensa de personas que están haciendo negocio con esto. Pero por una razón sencilla, vivimos en una sociedad que sin ánimos de ofender cada día es más mierdera, hablando claro, y bueno, pues evidentemente nos crea más ansiedad, una respuesta más desagradable en respuesta al entorno, y todo eso, pues bueno, justifica historias como la vuelta del fascismo, como se dice normalmente, o la existencia de señores que se aprovechan de ti, porque en realidad necesitas, en un momento determinado, pues eso, que alguien te medio solucione ese problema que tú tienes, y además con la circunstancia de que, claro, si a ti te echan las cartas, te quitan tu problema. La decisión ya ha sido tomada por la otra persona, no por ti. Si sale mal, la culpa es del otro, no tuya. Y en una sociedad que lo único que sabemos es echarnos las culpas unos a otros a la cara, esas cosas hay que tener mucho cuidado. En fin, como veréis, hay mucho de qué hablar y bueno, el tiempo es limitado, pero lo que tenemos que entender es que por encima de todo, ese medio kilo que tenemos dentro del cerebro, de la cabeza, tiene toda una serie de posibilidades increíbles y que son fáciles de desarrollar. Solamente hay que querer un poco. Cosas como, por ejemplo, lo que os digo, la meditación. La meditación tiene unos efectos positivos tremendos. ¿Por qué no se utiliza? Pues ¿por qué no se utiliza? El Tai Chi es uno de los sistemas
más increíbles que existen a la hora del desarrollo físico y mental. ¿Por qué eso no se utiliza? Ah, bueno, es que eso es una tontería. No. Estamos hablando de costumbres milenarias, de miles de años. Costumbres que se han ido organizando a lo largo de los años y aprendiendo de sí mismas. Entonces, como a nosotros nos quitaron nuestra cultura ancestral cuando vino la Iglesia Católica y persiguió todas las creencias que no eran la suya, nos han quitado nuestra propia historia. Pero tú, cuando lees ciertas cosas, tú te encuentras técnicas semejantes a la meditación en el mundo sufí, que nosotros las tuvimos en España. Pero claro, cuando la Iglesia entró, cosa del diablo. El diablo ha sido es el personaje perfecto. Sirve para echarle la culpa de todo lo que no queremos que sea en un momento determinado. Y echarle la culpa de nuestra ignorancia, porque él es el causante de todos los males. Y bueno, a fin de cuentas el problema es que somos físicos, somos biológicos y nuestro organismo tiene muchas raíces todavía animales que no llegamos a controlar, seamos sinceros. Con el tiempo vamos ganando. Cada vez hay gente que va desprendiéndose un poco, por suerte, de esa imagen del gorila. Pero de todas maneras todavía nos queda mucho que recorrer. Entonces yo lo que invito es a que os conozcáis. Conozcad ese medio kilo que tenéis dentro de la cabeza. Mirad realmente para qué os sirve. No juguéis a ese juego de ay, hoy he sido feliz, bueno, no te preocupes, mañana ya llorarás. Eso que tanto nos dicen. No. La felicidad son momentos que se siguen uno tras de otro. Buscarlos depende de cómo te enfrentas a la vida. Si tú vas por la vida diciendo eso de que todo esto es una mierda, no sé qué, tal y cual, pues evidente va a ser lo que tú estás creando. Tu cerebro crea tu vida, que os quede claro. Lo que pensáis es lo que conseguís. La gente a cierta edad se abandona, físicamente, psicológicamente. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en que no ha entendido cuál es la razón de su vida. Eso es muy habitual, ¿no? Es patética la situación. Y digo patética porque es que es tan habitual del señor que en un momento determinado se jubila y a los 2 años se muere. Pero bueno, si hoy en día un señor de 66, 67 años está muy bien, físicamente está controlado. ¿Por qué se muere? Porque ha perdido su razón de vida. Su vida era el trabajo, el ir, el estar allí, el volver, los amigos allí, el no sé qué y tal. Y un día se encuentra en casa, directamente, sin saber qué hacer. Y os puedo decir, de a mí me han llegado señoras diciendo cómo meto a mi marido en un psiquiátrico porque me tiene de los nervios. Porque es que se dedica directamente, claro, yo entro en la ducha y cuando voy a salir me la encuentro con el sopo allí preparado en plan soldado para recoger el agua porque dice que quiere ayudar en algo. Pero es que, claro, pobrecito mío, si es que no le han enseñado a vivir. Pues eso es lo que quiero que hagáis. Aprender a vivir, disfrutar los momentos. Vivimos una sociedad que nos ofrece todo. Podemos alcanzar las cosas que queramos. No os quedéis en casa. Disfrutar, bueno, quedaros en casa porque también en casa se pueden hacer muchas cosas, pero vamos, disfrutarlo. Disfrutarlo porque es lo que os digo. Vuestro cerebro se crea y se construye en vuestro día a día. Y ese es el que os va a dirigir, principalmente. Que luego haya historias que no podemos explicar, vale, genial. Pero lo importante está ahí, en ese medio kilo. Pues muchas gracias por escucharme. Nada. Da tiempo a alguna preguntita, ¿sí? Pues
Pues nada, si queréis, venga, vamos a empezar. ¿No te das cuenta que hay cierta similitud en la Iglesia Católica con la política de los políticos de ahora? Esas son cosas que no me gusta meterme, porque estamos con la historia de que, bueno, hay personas que son católicas y lo viven muy bien y de alguna manera. Mira, las religiones tienen una cuestión muy sencilla y es, si a ti te sirve, genial. ¿Me entiendes? Sí. El gran problema es que muchas veces hay personas que no están seguras de su religión y hacen todo lo posible por imponértela a ti, porque consideran que esa es la única manera de que eso tenga valor. Y ahí es donde se equivocan. Pero estás hablando de eso. Es igual que en la política. La política hay señores que, claro, que ellos deciden en una circunstancia de que lo mejor que tú tienes que hacer es, y te lo van a imponer como sea. Sí, lo que la impresión que me da es que son los mismos. Es que el fundamento, a la larga, vamos a ver, una iglesia ahora mismo es una entidad directamente político-económica. Dejémonos de tonterías. En la realidad, la Iglesia Católica es una construcción económica directamente establecida que, claro, que lo único que le interesa es el control, porque si no, se va a la mierda si no recupera la cantidad de dinero que necesita para sobrevivir. Entonces, su funcionamiento es el mismo. Pero la diferencia es que todas las religiones tienen una base común. Busca esa base. Esa es la importante. El creer en lo que dice el cura, mira, el que quiera creer, el mismo. Pero la base, ese mensaje que Jesucristo dio en su día, es que es el mismo que dio Buda, es el mismo que dio... O sea, es que es el mismo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos están contando es la base de nuestra manera de ser. El ser humano es un animal social y como tal necesita vivir en grupo y que haya una relación buena en ese grupo. Y eso es lo que marca la religión, esa creencia básica. No putees demasiado al de al lado, intenta vivir bien con él. Ese tipo de historias son las que nos permiten, en un momento determinado, vivir y congeniar con todo con los que tenemos alrededor. Lo que pasa es que, claro, que la sociedad tiene el inconveniente de que hay personas que a eso no les interesa que funcione. Le gusta enfrentarnos, tenernos en mala manera, ese tipo de cosas. Sí, un segundo, es que estabas ella antes. Yo quiero preguntar si con esa conexión remota también se ha intentado hacer curaciones o ayudar de otro tipo en vez de buscar ciertos... Con visión remota no, pero se han hecho experiencias con oración en función de la intención de los oradores hacia personas con una enfermedad. Se ha visto que funciona. Pero estos estudios se han hecho bien. Vamos a ver, se han utilizado creencia judía, creencia chamánica, creencia religiosa católica, creencia budista. Es decir, buscaban gente de cada religión que fueran los que supuestamente iban a influir en los enfermos que se habían determinado y ver los resultados existentes. Lo que sí se demostró es que la creencia daba igual. Daba igual en lo que creyeras. Lo importante era la intención. Y si tú tenías buena intención hacia esa gente, había una respuesta. Y si tú ibas a perder el tiempo, no pasaba nada. Por eso te digo que lo importante es la intención, no la creencia. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Es acerca de, una cosa que has comentado antes en cuanto a la cantidad de cosas que puede hacer el cerebro, capacidades que tiene que hacer que puede hacer el cerebro, pero que en este momento pues no las estamos controlando, ni siquiera sabemos cuáles son, a dónde podemos llegar con ello. Entonces comentabas que a lo mejor a través de la meditación o de la intuición podemos llegar a conectar de una manera un poco más intimista o introspectiva hacia quiénes somos y cuáles son nuestras capacidades. ¿Sabrías dar alguna actividad o algún tipo de meditación un poco para conectar con esta parte? Mira, vamos a ver, la meditación clásica, o sea, el tener la atención puesta en la respiración, es la más importante. Y es la que está demostrada realmente que tiene resultados. En esa meditación luego tú puedes jugar a centrarte en ideas tuyas. Pues, por ejemplo, en un momento determinado se han hecho estudios. Yo le hice pequeñito, con 5 personas, no pude hacerlo con más por razones de que me echaron la bronca, con 5 personas de meditación para corregir
problemas a nivel de artrosis. Estoy hablando de un elemento físico fácilmente medible, porque es una radiografía y lo es. Conseguí que personas de 80 años volvieran otra vez a andar, que tenían unas limitaciones bastante importantes. Solo con meditación. Vamos a ver, yo no estoy en contra de los fármacos, considero que los fármacos son necesarios, funcionan muy bien y nos ayudan muchísimo, pero tú no puedes establecer tu vida en un fármaco. Porque claro, el fármaco tiene una serie de efectos secundarios que a la larga se van sumando. O sea, si tú tienes un problema diabético y vas a estar toda la vida con insulina, pues no te voy a decir los problemas que vas a tener. Lo primero, por el aumento de la glucosa, y lo segundo, porque claro, tu organismo no responde a la glucosa. Lo que responde es la inyección que tú te has puesto. ¿Y cuál es el problema? Que si hoy comes más, a lo mejor la insulina se te queda corta, con lo cual se acumula la glucosa en sangre y afecta pues, a las terminaciones nerviosas, a la vista, a toda una serie de sitios. Y si tú te pones demasiada, pues a lo mejor lo que ocurre, o comes menos, pues tienes una bajada de glucosa y vas al suelo. O sea, pero bueno, pero son necesarios, porque lo que sí está claro es que si tú no te pones la insulina, en 6 meses no te cuento ni cómo estás. Entonces, pues ese es el tema. Claro, todas estas cosas se cuentan y se mezclan con otras técnicas. Hay una cosa que es la visualización creativa. La visualización creativa es una técnica muy sencilla. Tú en la imaginación te haces la idea de lo que tú quieres conseguir. Yo conozco gente que la utiliza desde para aumentar sus ingresos económicos, a controlar enfermedades, a las cosas más insospechadas. Por alguna razón, nuestro cerebro vive como una realidad esa visualización creativa. O sea, que si tú en un momento determinado tienes la visualización, pongamos, de controlar tu glucosa, es más fácil controlarla. Yo he tenido personas, a nivel de grandes deportistas, que aparte de su entrenamiento y todas sus palizas que se pegaban los pobrecitos y esas cosas, utilizábamos la visualización creativa para ver que él viera las mejores técnicas para aplicarlo, sobre todo en carrera. Curiosamente mejoraban sus tiempos. A lo mejor llevaban 10 años practicando y demás y tal y cual. Empezabas con esta técnica y a los 3 meses empezaba a ir ganando segundos. Su cerebro se lo había creído. Sí, hay un libro que es de Joe Dispenza, creo que Joe Dispenza. O algo así. Sí, no, es lo que os digo, hay muchísimos libros, van saliendo. El problema es que tal vez la mayoría se fundamentan más en la vivencia personal. Entonces, que es muy importante, pero claro, hay que buscar esos estudios que hay detrás que van justificando estas historias, porque claro, si no, siempre te queda la duda de, bueno, ¿me estarán vendiendo la moto? Porque es que a veces estas historias suenan demasiado bonitas. Que quede claro. Pero bueno. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. ¿Ha gustado? Pues eso es lo que importa. Es lo que importa, como dicen. Bueno, el próximo viernes estará aquí Mauro Barreto. Es un profesor que viene de la isla de La Palma, precisamente a dar una conferencia aquí con nosotros, y va a hablar de las leyes universales y cómo funcionan. Así que os esperamos el próximo viernes a las 7 de la tarde.